En el invierno de 1847, en un pequeño pueblo a las afueras de Salem, Massachusetts, una joven llamada LaToya fue ingresada en el Blessed Mercy Infirmary, un hospital religioso dirigido por ministros protestantes. Lo que ocurrió durante los 37 días de tratamiento fue tan perturbador que los médicos que la atendieron quemaron la mayoría de sus registros. Solo sobrevivió el diario personal de un médico, escondido en el ático de su familia durante más de un siglo. El expediente, marcado como confidencial y que nunca debía ser discutido, contenía detalles que desafiaban todo lo que la comunidad médica creía sobre la mente y el alma humanas. Los líderes de la iglesia local presionaron al hospital para que sellara los registros de forma permanente. Y 3 de los 7 médicos que trataron a LaToya abandonaron Massachusetts en 6 meses y nunca más volvieron a ejercer la medicina. La ciudad de Millbrook, Massachusetts, se encontraba como un centinela vigilante a 24 kilómetros al noroeste de Salem. Sus iglesias con campanarios blancos se alzaban sobre modestas casas de madera que albergaban apenas 800 almas. En 1847, la comunidad seguía profundamente dividida entre las familias congregacionalistas establecidas y el creciente número de inmigrantes católicos irlandeses. El Hospital Blessed Mercy se encontraba en el corazón de esta tensión, un edificio de ladrillo de 3 pisos erigido en 1834 por el reverendo Ezekiel Whitmore, un severo ministro congregacionalista que creía que curar el cuerpo requería primero purificar el alma. Su capacidad de 20 camas lo convirtió en la instalación médica más grande entre Boston y la frontera de New Hampshire. El doctor Jonathan Aldrich, médico jefe del hospital, había estudiado con el renombrado alienista Dr. Samuel Woodward. A los 34 años, poseía una mente metódica y una fe inquebrantable tanto en el progreso médico como en la providencia divina. Sus colegas respetaban sus innovadores enfoques para tratar los trastornos de la mente. La rutina diaria del hospital comenzaba a las 5 de la mañana con oración comunitaria, seguida de rondas que concluían cada noche con la lectura de las Escrituras. Se esperaba que los pacientes, independientemente de sus antecedentes religiosos, participaran en estas celebraciones cristianas. El invierno de 1847 había sido particularmente duro, con temperaturas que descendieron por debajo del punto de congelación durante semanas. Los hornos del hospital tenían dificultades para calentar los pasillos del edificio, y el olor constante a ácido carbólico mezclado con humo de madera creaba una atmósfera que los pacientes a menudo describían como opresiva. En la mañana del 15 de enero de 1847, un carruaje tirado por caballos avanzaba con dificultad por las calles cubiertas de nieve de Millbrook, transportando a una joven que pronto se convertiría en el protagonista del caso más perturbador de la historia del hospital. LaToya parecía tener unos 20 años, cabello oscuro y piel aceitunada que sugería una ascendencia mixta. Un granjero llamado Silas Harwell la había encontrado 3 días antes, inconsciente en su granero, vistiendo únicamente un fino vestido de algodón a pesar de las gélidas temperaturas. Cuando recuperó el conocimiento, habló en susurros, afirmando no recordar nada de cómo había llegado allí. Sus únicas posesiones eran una pequeña bolsa de cuero que contenía 7 monedas de plata y un peculiar relicario de latón sin marca identificatoria. El primer examen del Dr. Aldrich reveló una paciente en condición física notable a pesar de su terrible experiencia. Sus signos vitales eran normales, sus reflejos agudos y no mostraba signos de congelación o desnutrición. Sin embargo, su comportamiento inmediatamente le pareció inusual. Solo hablaba cuando se le dirigían directamente la palabra, respondía con precisión inquietante y mostraba una conciencia casi sobrenatural de su entorno. Cuando le preguntó su nombre completo, ella respondió simplemente, LaToya, nada más. El aspecto más desconcertante surgió durante el proceso de admisión. Cuando se le preguntó sobre sus antecedentes religiosos, la actitud de LaToya cambió drásticamente. Sus manos comenzaron a temblar, su respiración se volvió agitada y susurró en lo que el Dr. Aldrich inicialmente asumió que era latín. Sin embargo, el Dr. Marcus Brennan,
el médico más joven del hospital que había estudiado lenguas clásicas en Harvard, rápidamente se dio cuenta de que estaba hablando en un dialecto que no podía identificar. Las palabras no siguen la gramática latina, señaló en su informe. Parecen ser una mezcla de varios idiomas, posiblemente incluyendo elementos de dialectos africanos o caribeños. Durante su primera noche en el hospital, el personal de enfermería informó de sucesos inusuales. La hermana Mary Catherine, una monja del convento del Sagrado Corazón, señaló que la toya parecía anticipar los acontecimientos antes de que ocurrieran. Se incorporaba en la cama momentos antes de que el sereno hiciera su ronda, pedía agua precisamente cuando era necesario y se despertaba justo cuando las campanas de la iglesia empezaban a sonar. Más inquietantes fueron los informes de otros pacientes. La señora Selena Hitchcock, una mujer de 50 años que se recuperaba de neumonía, afirmó que la toya le había hablado mientras dormía, describiendo con perfecto detalle la muerte del marido de la señora Hitchcock 5 años antes, detalles que nunca se habían compartido con nadie en el hospital. El doctor Aldrich inicialmente desestimó estos relatos como delirios, pero su escepticismo comenzó a flaquear cuando presenció algo que desafió su visión racional del mundo. En la tarde del 18 de enero, observó a la toya sentada erguida en su cama, con los ojos cerrados, hablando en el mismo idioma desconocido. Su voz se escuchó por toda la sala con claridad inquietante, y mientras hablaba, todos los pacientes en las camas circundantes comenzaron a moverse inquietos. Thomas Brewster, un joven que se recuperaba de una grave lesión en la pierna, le dijo más tarde al doctor Aldrich que mientras la toya hablaba, comenzó a ver imágenes vívidas en su mente, escenas de un paisaje tropical que nunca había visitado, de personas realizando rituales alrededor de un fuego, de ceremonias que parecían antiguas y prohibidas. El doctor Brennan hizo un descubrimiento que lo perseguiría por el resto de su carrera. En una colección de registros marítimos de la Sociedad Histórica de Salem, encontró referencias a un barco negrero llamado Esperanza que naufragó frente a la costa de Massachusetts en 1823. Entre los sobrevivientes rescatados había una joven que hablaba en lenguas desconocidas y que poseía conocimientos de artes curativas que parecían trascender la filosofía natural. El manifiesto del barco enumeraba entre su carga humana a una niña llamada La Toya, de aproximadamente 4 años en el momento del naufragio. Según los registros, había sido puesta al cuidado de una familia presbiteriana en la cercana Peabody, pero había desaparecido de su casa 3 años después. Las implicaciones son asombrosas, escribió el doctor Brennan. Si efectivamente se trata de la misma persona, ahora tendría 28 años. Sin embargo, nuestra paciente no parece tener más de 22 años. Cuando el doctor Aldrich mencionó los registros de la esclavitud a la toya, su reacción fue inmediata y profunda. Comenzó a hablar rápidamente en el idioma desconocido, las lágrimas corrían por su rostro, sus manos agarraban el relicario de bronce. Por primera vez desde su llegada, la toya ofreció voluntariamente información sobre su pasado. Habló de recuerdos fragmentados, un barco sacudiéndose en mares embravecidos, el sonido de cadenas, el olor de la muerte y voces que gritaba en idiomas que ella entendía, pero no podía nombrar. Describió cómo la llevaron a una casa donde la gente trató de lavar lo que yo era, y cómo corrió hacia el bosque donde vivía con aquellos que recordaban las viejas costumbres. No envejezco como otros, le susurró al doctor Aldrich. El tiempo transcurre de manera diferente para quienes llevan el peso de las generaciones. El personal del hospital comenzó a dividirse en 2 bandos, aquellos que veían a la toya como un caso médico fascinante que requería estudio cuidadoso y aquellos que susurraban que ella traía una presencia impía a su institución cristiana. Sor María Catalina se sintió atraída por la perspectiva científica. He presenciado lo que la iglesia llama milagros, le confió al doctor Aldrich. He visto el poder de la oración sanar a los enfermos. Pero lo que observo en la presencia de esta joven se siente diferente, antiguo, primario. No se siente malo, pero tampoco se siente completamente bueno. Simplemente se siente viejo.
La tensión llegó a un punto de quiebre cuando la señora Hitchcock pidió que la trasladaran a la cama directamente contigua a la de la Toya, alegando que la presencia de la joven le traía sueños de su marido que parecían más reales que cualquier recuerdo. Ella no solo me habla a mí, explicó la señora Hitchcock. Me ayuda a recordar cosas que creía haber olvidado. La forma en que Samuel reía cuando estaba realmente feliz. Es como si pudiera hurgar en el pasado y recuperar fragmentos de él. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Jacob Morrison, un comerciante que se recuperaba de disensión, se agitaba cada vez más en presencia de la Toya. Se quejaba de pesadillas con escenas de violencia y sufrimiento. Ella trae consigo los pecados del pasado, le dijo al doctor Aldrich. Veo cosas en mis sueños que sé que nunca he presenciado, pero las siento como recuerdos. El reverendo Whitmore regresó al hospital con otros 2 ministros, el reverendo Isaiah Blackwood y el reverendo Cornelius Mars. Solicitaron una reunión privada con el doctor Aldrich para hablar sobre lo que denominaron un asunto de grave preocupación espiritual. Tenemos razones para creer, comenzó el reverendo Whitmore, que su paciente podría estar practicando formas de culto que no son solo anticristianas, sino que además perjudican activamente el bienestar espiritual de los demás. La reunión concluyó con un acuerdo. Los ministros podrían observar las interacciones de la Toya con los pacientes, mientras que el doctor Aldrich podría continuar su evaluación médica sin interferencias. El periodo de observación conjunta comenzó el 1 de febrero de 1847. El reverendo Blackwood fue el primero en notar lo que denominó sincronicidades en el comportamiento de la Toya. Ella comenzaba a hablar en el idioma desconocido precisamente cuando los pacientes experimentaban momentos de profunda angustia emocional, y sus palabras parecían tener un efecto calmante incluso en pacientes que no podían entenderlas. El doctor Aldrich organizó para que ella se reuniera con pacientes mientras se lo observaba tras una pantalla. Durante una sesión con el señor Jeremiah Couch, un granjero de 70 años hospitalizado por tos persistente, los resultados desafiaron la comprensión médica convencional. A los pocos minutos de conocer a la Toya, el señor Couch comenzó a hablar de sus experiencias durante la guerra de 1812. Mientras hablaba, su tos disminuyó gradualmente. Fue como si ella me hubiera extraído el veneno de los pulmones, explicó más tarde. No solo la enfermedad, sino los recuerdos que he guardado durante 30 años sobre amigos que murieron en la guerra. Aún más intrigante fue la interacción con Timothy Wadsworth, un niño de 12 años que había sido llevado al hospital tras experimentar ataques de locura. Cuando la Toya conoció a Timothy, el comportamiento errático del niño se estabilizó inmediatamente y comenzó a hablar en el mismo idioma desconocido que la Toya usaba. Durante casi una hora, mantuvieron lo que parecía una conversación. El niño habló de cosas que sucedieron en este pueblo antes de que él naciera, registró el doctor Aldrich. Describió la ubicación de tumbas en el antiguo cementerio que ni siquiera los registros eclesiásticos mencionan. El doctor Brennan hizo otro descubrimiento en los archivos de la Sociedad Histórica de Salem. Entre los documentos de un ministro fallecido, encontró una colección de cartas fechadas en 1826 que describían a una joven que había estado viviendo en los bosques a las afueras de Millbrook. Las cartas detallaban los intentos del reverendo por civilizar y cristianizar a esta persona, a quien describió como poseedora de conocimientos paganos y que hablaba en lenguas anteriores a la Torre de Babel. Ella afirma recordar las historias de generaciones pasadas, había escrito el reverendo, no como relatos transmitidos mediante la enseñanza, sino como experiencias vividas. Su última carta, fechada en diciembre de 1829, fue breve y perturbadora. Ya no puedo continuar con esta labor. La joven me ha mostrado verdades sobre la naturaleza del sufrimiento humano que no estoy dispuesto a aceptar. La situación llegó a un punto crítico cuando la señora Hitchcock hizo una revelación que cambiaría por completo el rumbo del caso. Durante lo que creía que sería su última noche en el hospital, pidió hablar en privado con el doctor Aldrich. «Doctor», susurró,
necesito contarle algo sobre lo que me ha mostrado. Hay secretos enterrados aquí, secretos por los que la gente ha muerto. Según la señora Hitchcock, la Toya había revelado que el Hospital de la Bendita Misericordia se encontraba en lo que una vez fue un cementerio sagrado utilizado por el pueblo indígena Penuk. La zona se consideraba de tal importancia espiritual que los ancianos tribales celebraban allí ceremonias para honrar no solo a sus antepasados, sino también a los espíritus de quienes sufrieron y murieron en la región, incluyendo a los esclavos que fueron traídos a Massachusetts. Habló de los huesos bajo los cimientos, continuó la señora Hitchcock. No solo huesos nativos, sino los restos de personas que murieron encadenadas, que fueron enterradas sin derechos cristianos. Pero había más. La señora Hitchcock reveló que la Toya había hablado de un médico que trabajó en los inicios del hospital, el doctor Nehemiah Blackwood, padre del reverendo Blackwood. Realizaba experimentos con pacientes, sobre todo con aquellos que eran traídos contra su voluntad, esclavos fugitivos, nativos capturados, inmigrantes sin familia que los protegiera. El doctor Aldrich comenzó una búsqueda en los archivos del sótano y encontró una colección de diarios encuadernados en cuero con el nombre del doctor N. Blackwood. Estos volúmenes detallaban experimentos y procedimientos que habrían sido considerados horrorosos incluso para los estándares de 1847. El doctor Nehemiah Blackwood había realizado experimentos médicos no autorizados en pacientes vulnerables. Sus diarios describían intentos de mapear características raciales de la respuesta al dolor y procedimientos diseñados para poner a prueba los límites de la resistencia humana. He identificado varios especímenes que demuestran lo que solo puede describirse como una iluminación pagana, decía una entrada. Al someterlos a condiciones controladas de estrés, espero aislar la fuente de sus habilidades antinaturales. Los diarios revelaron que el Dr. Blackwood había estado particularmente interesado en pacientes que hablaban idiomas desconocidos o demostraban conocimiento de eventos históricos que no podrían haber presenciado. Su entrada final, fechada el 15 de noviembre de 1838, describía a la joven traída desde el bosque que había demostrado ser resistente a todos los tratamientos convencionales. El Dr. Blackwood había muerto repentinamente en diciembre de 1838, pero sus notas privadas sugerían que había estado experimentando graves trastornos psicológicos. Los límites entre el pasado y el presente han comenzado a desdibujarse, reveló su penúltima entrada. Me encuentro recordando cosas que le sucedieron a mis pacientes como si fueran mis propias experiencias. La crisis alcanzó su punto máximo cuando el reverendo Blackwood se acercó al Dr. Aldrich con una confesión. Necesito contarte algo sobre mi padre. No murió de un ataque al corazón. Se quitó la vida, no sin antes contarme lo de la joven a la que estaba tratando. Dijo que ella le había mostrado cosas del pasado de nuestra familia con las que no podía soportar vivir. En la mañana del 20 de febrero de 1847, el Dr. Aldrich tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Reunió al personal superior del hospital, a los 3 ministros y a un grupo selecto de pacientes en la capilla principal, donde anunció su intención de permitir que la Toya hablara libremente sobre sus experiencias. Hemos pasado semanas intentando comprender la condición de esta joven a través del lente de la ciencia médica y la doctrina cristiana, se dirigió al grupo. Pero creo que hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de intentar curarla o contenerla, necesitamos escuchar lo que ella ha estado tratando de decirnos. La Toya entró a la capilla vistiendo un sencillo vestido blanco. Su comportamiento se transformó, pasando de ser la paciente tranquila y dócil que habían conocido. Se movía con una confianza y dignidad que parecía emanar de lo más profundo de ella. No soy una sola persona, comenzó. Soy el guardián de los recuerdos que otros han elegido olvidar. Llevo dentro de mí las voces de aquellos que murieron sin ser escuchados, las historias de aquellos que fueron borrados de sus libros de historia. Mientras hablaba, la temperatura en la habitación pareció cambiar, y varias personas en la audiencia sintieron la presencia de otros, figuras invisibles de pie junto a la Toya.
Este edificio está sobre suelo sagrado, continuó. Antes de que sus antepasados construyeran su hospital aquí, mi pueblo se reunía en este lugar para honrar a los muertos y sanar a los vivos. Los Penacoo enterraban aquí a sus seres sagrados y más tarde los cuerpos de las personas esclavizadas eran escondidos en esta tierra cuando sus amos les negaban un entierro adecuado. Durante la reunión, algo extraordinario comenzó a suceder. Los pacientes de la capilla comenzaron a hablar, pero no con sus propias voces. La señora Hitchcock comenzó a recitar nombres de personas que habían sido enterradas en los terrenos del hospital sin lápidas ni reconocimiento. Timothy Wadsworth se puso de pie y comenzó a describir la disposición del cementerio original de Pennock. Otros pacientes compartieron historias de familias separadas por la esclavitud, de niños que habían muerto en cautiverio. La sanación que practican en este edificio, dijo Latoya, no puede ser completa si se basa en un sufrimiento no reconocido. Cada paciente que ingresa aquí carga no solo con su propio dolor, sino también con el trauma heredado de sus antepasados. Cuando terminó de hablar, los pacientes que habían servido de conductos para las voces ancestrales comenzaron a volver a sus estados normales, pero conservaron recuerdos claros de lo que habían experimentado. Dijeron que se sentían más livianos, como si les hubieran quitado cargas que no sabían que llevaban. El doctor Aldrich se dio cuenta de que estaba presenciando algo que trascendía cualquier marco médico o religioso. Los pacientes servían como conductos para el testimonio histórico que había sido suprimido durante generaciones. Latoya, de alguna manera, había creado un espacio donde los muertos finalmente podían hablar a través de los vivos. ¿Qué será de usted ahora?, preguntó el doctor Aldrich. Mi trabajo aquí está casi terminado, respondió Latoya. Se han contado las historias, se ha dado el reconocimiento, y se ha asumido el compromiso de cambiar. Los espíritus que han estado esperando reconocimiento pueden comenzar a encontrar la paz. Sacó el relicario de bronce y lo colocó en el altar. Esto contiene la esencia de todos los lugares donde el sufrimiento se transformó en sabiduría. Mientras esto permanezca aquí en un lugar de honor, el hospital recordará su verdadero propósito. Una semana después de la reunión en la capilla, el reverendo Whitmore recibió la visita de varios líderes comunitarios que exigían explicaciones sobre las prácticas inusuales en el hospital. La presión política se intensificó cuando varios familiares de expacientes comenzaron a hacer preguntas sobre el tratamiento que recibieron sus seres queridos. Fue la propia Latoya quien proporcionó una solución. En la mañana del 28 de febrero, solicitó una reunión privada con el doctor Aldrich. Cuando llegó a su habitación, la encontró empacando sus pocas pertenencias. «Es hora de irme», dijo simplemente. «Mi trabajo aquí ha terminado, y mi presencia continuada solo le traerá problemas al hospital». Le entregó una carta dirigida a la junta directiva del hospital, liberando formalmente a la institución de cualquier responsabilidad por su atención y solicitando que su historial médico fuera sellado. También incluyó instrucciones específicas para honrar la naturaleza sagrada del cementerio debajo del hospital. «Continuaré el trabajo que siempre he hecho», respondió cuando le preguntó qué haría. «Hay otros lugares donde los muertos necesitan hablar a través de los vivos, otras comunidades que necesitan confrontar sus historias ocultas». En la mañana del 1 de marzo de 1847, Latoya simplemente desapareció. Su cama estaba vacía, sus posesiones habían desaparecido y no había señal de cómo había salido del edificio. El único rastro de su presencia fue el relicario de bronce que permaneció en el altar de la capilla exactamente donde ella lo había colocado. El doctor Aldrich pasó los meses siguientes implementando los cambios que Latoya había recomendado. Estableció nuevos protocolos que enfatizaban la importancia de comprender la historia familiar y los antecedentes culturales de cada paciente. Creó grupos de apoyo para pacientes que enfrentaban trauma hereditario y desarrolló enfoques que combinaban la intervención médica con la curación espiritual y psicológica. Trabajó con el reverendo Whitmore para crear un jardín conmemorativo en los terrenos del hospital dedicado a todos aquellos que habían sido enterrados allí sin reconocimiento.
El jardín incluía marcadores con los nombres que se habían pronunciado durante la reunión en la capilla. Estos cambios tuvieron un profundo impacto en la eficacia del hospital. Los resultados de los pacientes mejoraron drásticamente, la rotación de personal disminuyó y la institución se ganó la reputación de brindar atención que abordaba no solo los síntomas físicos sino también las fuentes más profundas del sufrimiento humano. Los 3 ministros que presenciaron los acontecimientos lucharon con sus propias interpretaciones. El reverendo Blackwood estableció un fondo para apoyar la educación de los niños de familias afectadas por la esclavitud. El reverendo Mars incorporó elementos sobre el trauma heredado en sus sermones. El reverendo Whitmore se convirtió en un defensor de la curación integrativa. El doctor Aldrich continuó practicando medicina durante otros 30 años, pero su enfoque cambió para siempre. Se convirtió en pionero de lo que más tarde se llamaría medicina holística, enfatizando la importancia de tratar a los pacientes como seres humanos completos. En 1877, 30 años después de la desaparición de la Toya, el Dr. Aldrich recibió informes de colegas en Ohio, Virginia, Pensilvania y Carolina del Norte, describiendo encuentros con una mujer que coincidía con la descripción de la Toya y demostraba habilidades idénticas. En su última entrada en su diario, escrita antes de su muerte en 1889, ofreció su conclusión final: he llegado a creer que lo que presenciamos en 1847 no fue una anomalía, sino un vistazo a la verdadera naturaleza de la conciencia humana. No somos individuos separados, sino parte de una red interconectada de experiencias que abarca generaciones. Hoy en día, el lugar donde antiguamente se encontraba el Hospital de la Bendita Misericordia está ocupado por un pequeño parque. Pocos visitantes conocen la historia del edificio o los extraordinarios acontecimientos que allí ocurrieron en 1847. La historia del caso de la Toya plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad de la memoria ancestral y la posibilidad de que algunos individuos sirvan como puentes vivientes entre el pasado y el presente. Lo que no se puede discutir es el efecto transformador que la presencia de la Toya tuvo en todos los que la conocieron. Quizás lo más importante es que el caso demuestra que la curación, ya sea individual o colectiva, requiere más que tratar los síntomas superficiales. La verdadera recuperación exige que enfrentemos las fuentes más profundas del dolor, reconocer las formas en que el trauma histórico continúa afectando a las comunidades actuales y crear espacios donde las voces reprimidas finalmente puedan ser escuchadas y honradas. El misterio de quién era realmente la Toya puede que nunca se resuelva, pero su legado sigue vivo en las vidas que tocó y en la comprensión que compartió sobre la compleja relación entre el pasado y el presente, entre el sufrimiento individual y la curación colectiva.